Bien, muy buenos días. Bendiciones para todos. Estamos en el tema de los triángulos y vamos a ver el teorema fundamental del triángulo, algunos teoremas. Bien, el primer teorema es la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Bien, si ustedes ven, todos los ángulos son agudos, pero en este caso tenemos una recta trazada aquí aquí queda 180, que es un suplemento. Bien. O un par lineal, se podría decir. Ahora bien, ¿qué pasa? Que este ángulo y este ángulo, bien, el ángulo 1 es igual al ángulo B. Y el ángulo 2 es igual al ángulo C. Porque si ustedes ven, el ángulo 1 más el ángulo A más el ángulo 2 es igual a 180. ¿Qué implica eso? Que si yo cambio este por el ángulo B más ángulo A más ángulo B cambio por ángulo C, eso es lo que me dice a mí que el teorema es verdadero. Bien, seguimos con el otro teorema, sería un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Adyacente lo que significa es que si yo tengo dos ángulos, por ejemplo, vamos a suponer este ángulo que es llano y yo le trazo esos dos ángulos son adyacentes. Bien, entonces cuando no son adyacentes son que no son consecutivos. Bien, entonces lo que hacemos es que cogemos el, el teorema 1, que es ángulo A más ángulo B más ángulo C para comprobar si esto es verdad. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que B y C es igual a M. Entonces lo cambio, ¿verdad? Eso significa que esto y esto es igual, entonces lo igualamos. Sería ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual al ángulo A más ángulo M. Bien, ¿qué pasa? En las ecuaciones cuando hay dos términos iguales en el primer miembro y en el segundo miembro se eliminan. Bien, en, en caso que A fuera negativo, ahí no se elimina, pero como los dos son positivos y están en miembros diferentes, se eliminan. Entonces, ¿qué queda? Que el ángulo B más ángulo C es igual al ángulo M. Y ahí comprobé que eso es cierto. Aquí, que eso es cierto. Bien, sigo. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360. Voy al teorema 2 y veo que el ángulo M es igual al ángulo B más ángulo C y que el ángulo P, este ángulo, es igual a este y a este, al ángulo A más ángulo B y que el ángulo N es igual al ángulo A más ángulo C, a este y a este. Bien, porque no son adyacentes. Entonces lo que yo hago es que voy a sumar
Voy a sumar. Cuando yo sumo, me da ángulo M más ángulo P más ángulo N es igual. Aquí yo veo 2A, pongo aquí 2 por A, 2A, más veo 2B, más 2B, 2 ángulo B, y veo 2C, sería 2 ángulo C, sería ángulo M más ángulo P más ángulo N es igual. Aquí factorizo, porque todos tienen 2. Entonces 2 lo entro en un paréntesis a ángulo A más ángulo B más ángulo C. Bien, lo que hacemos es que por teorema 1, el teorema 1 dice que el ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180. Entonces cambio todo eso por 180. Y queridos amigos, ahí se ven que 2 por 180 es 360. Entonces es verdadero el teorema 3 de que el ángulo M más ángulo P más ángulo N es igual a 360. Bien, sigo con el teorema 4, teorema 5. Vamos a moverlo aquí. Bien, dice teorema 4. En todo triángulo la longitud del segmento, vamos a dibujar un triángulo. Bien, dice en todo triángulo la longitud del segmento que une los puntos medios, vamos a dibujar dos puntos medios, uno aquí y otro acá. La longitud del segmento, tenemos que hacer un segmento. La longitud del segmento que une los puntos medios de dos lados es paralela e igual a un medio de la longitud del lado restante. Eso significa que, por ejemplo, si yo le pongo aquí A, B, C y aquí D y aquí E, eso significa que el triángulo ABC, no, perdón, no estamos hablando de triángulo, estamos hablando de segmento. Sería el segmento AB es paralelo al segmento DE. Eso significa que el segmento DE es igual a un medio el segmento, la mitad del segmento AB. Bien, entonces en el quinto segmento dice que la suma de dos lados, cualesquiera, por ejemplo, el lado que se llama AC, vamos a ponerle aquí el triángulo. Este lado se llama A, B, C. Este lado se llama AC, se llama AB y este lado se llama BC. Se podría poner así, o son segmentos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a encontrar el lado AC, el lado AC es menor que la suma del ángulo AB más el ángulo BC. Pero dice que también que el ángulo AC es mayor que el ángulo AB menos el ángulo BC. Bien, eso es lo que dice el teorema. Eso es todo. Muchas gracias.